estamos en comunicación con Hernán Lechner, es magíster en Economía Política de Flaxo y director del Centro de Economía Política Argentina, CEPA. Hernán, muy buenos días, te saludamos aquí en la previa, Claudio Mardones y Elizabeth Pejer, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, ayer habló largo y tendido el presidente Javier Milei. En un momento se enojó cuando le preguntaron por el tema del retraso cambiario y se enojó mucho con Domingo Cavallo, quien es casi un modelo a seguir para él. E incluso duramente dijo que había sido una vergüenza la declaración de Cavallo porque tenía fallas técnicas, ¿no? Tenía argumentos técnicos que estaban errados. ¿Qué entendés de todo esto, de lo que quiere decir Milei cuando avanza contra el argumento, contra los argumentos de Cavallo y de muchos economistas que sostienen claramente que el tipo de cambio en Argentina hoy tiene un atraso y que eso va a generar consecuencias? Yo no suelo estar de acuerdo con Cavallo, pero en este punto las observaciones que hace, para mi forma de ver, son dos, muy atinadas. La primera es que le dice que en este tipo de cambio, o en este nivel de tipo de cambio, lo que vas a tener es un aluvión de importaciones de bienes de consumo final. Quizás a uno le puede hacer ruido que lo diga Cavallo porque sucedió en la década de los 90 cuando era ministro, pero corramos por un segundo eso, vamos a analizar en concreto la mención que hace Cavallo. Efectivamente, vos no solo vas a tener ese problema con este nivel de tipo de cambio, ya lo estás teniendo. Si vos te fijas en los últimos 3 meses que está disponible la información, septiembre, octubre y noviembre, tenés un incremento de importaciones de bienes de consumo final del orden del 15%. Es decir, llenando de productos de afuera. Tampoco hay que ser un genio para identificar esto. Basta ver las playas de Brasil y basta hablar con cualquiera que te pregunta, hizo los cálculos de cuánto le conviene o a dónde le conviene irse de vacaciones y sabe que en cualquier país vecino es todo mucho más económico. A mí me ha pasado recientemente, he viajado a Posadas por trabajo y cuando estaba en la frontera me llevaron a conocer Encarnación y cuando estaba en la frontera había una persona cruzando en una moto con un paquete gigante de papel higiénico, así como escuchan, con lo cual es evidente que tenés un nivel de tipo de cambio que hace que tu industria se vaya al tacho. En un nivel además que ya no es solo para alguna industria que estaba recontra subsidiada o demás, le pega la línea de flotación a cualquier, casi a cualquier sector industrial. Sí, al punto tal de que si yo elimino en algunos sectores el 100% de los impuestos, por ejemplo, igual los productos siguen siendo más caros acá que en el país vecino. Claro. No, incluso vos mencionabas datos de septiembre, octubre y noviembre, todavía ni siquiera los de diciembre o a partir de la eliminación del impuesto país, que eso claramente, hay un montón de empresas que postergaron operaciones de importación y demás para justamente esperar ese beneficio. Ahora, ¿qué hacemos con esto, no? Bueno, no, el gobierno, acá la discusión que abre en realidad es ¿qué quiere hacer el gobierno? Y el gobierno evidentemente, y la entrevista de Milei así lo reafirma, tiene una mirada donde piensa el tipo de cambio solo en términos financieros. No piensa las consecuencias que puede tener en el resto de la economía, lo que llamamos la economía real. Piensa solo el tipo de cambio en términos financieros. Entonces, ¿cuál es la lógica? La lógica es, a este tipo de cambio, si yo consigo que ingresen dólares todo el tiempo, puedo sostener el tipo de cambio. Por eso, si ustedes se fijan, hoy la noticia, no sé, yo recién acabo de ver el diario Clarín, es Milei quiere los 12.000 millones de dólares que le puede dar el Fondo Monetario Internacional. Sí, el fondo o fondos de inversión mencionó también. O fondos de inversión, es lo mismo. Lo que consigan en el mercado, quizás con el nivel del riesgo país, te conviene ir al mercado, pero en ese volumen de plata no sé si lo conseguís, pero bueno, no importa. Lo que digo es,
vos necesitas inyectar dólares todo el tiempo para sostener este tipo de cambio. De hecho, este tipo de cambio se sostiene porque tuviste el blanqueo, pero la plata del blanqueo no es tuya, No. es de la gente. La plata del Fondo Monetario se la tenés que pagar después. Con lo cual, bueno, ahí hay un gran signo de interrogación. La segunda observación, decía, que le hace Cavalli, para mí es la más certera, es que hace referencia a que el problema que tienen en el frente cambiario está relacionado con el déficit de lo que se llama cuenta corriente de balanza de pagos, que es la balanza comercial más el turismo, en este caso sería menos el turismo porque te da negativo, más los dividendos, las remesas empresas, que transferís a otro calcula, país y los intereses que pagas de deuda. Hay una deuda de envío de remesas de por lo menos 7.000 millones de dólares. No sé cómo, digo, si levantan el cepo, no sé cómo eso se puede resolver, ¿no? Eso incluye turismo y demás. Vos estás atendiendo esa demanda de dólares con dólares que no tenés. ¿Y cómo los procurás? Y bueno, se los pido al fondo o con el blanqueo estoy usando los de la gente. El problema es que eso tiene fecha de vencimiento, porque eso no es flujo, eso es por única vez, las dos cosas son por única vez. En un momento se te acaban, la gente ve además que se te acaba. Ese es el problema que tiene este modelo tarde o temprano. Pero no está muy atado, digo, pregunto, Hernaneo, no está muy atado solamente a un objetivo de llegar, y cuando digo llegar es llegar a las elecciones. Sí, comparto, yo creo que está pensado en clave electoral. El gobierno, en realidad, ¿cuál fue su calendario? Aunque habla todo el tiempo de la cuestión fiscal, está todo el tiempo pensando en cómo inyecta dólares. Y ahí hay como distintas etapas. Hubo una primera etapa que fue tratar de pasar el invierno y que básicamente era lograr llegar al punto a septiembre donde la demanda de dólares para importaciones de energía mermara. Efectivamente, hubo una caída importante de las reservas, no sé si se acuerdan, pero claro, llegaron a ese punto donde se estabilizó y luego el segundo paso fue el blanqueo. El tercer paso es la plata del fondo o la plata de bancos internacionales y demás. Después de eso, y con eso llegar probablemente a la elección, después de eso, probablemente el esquema sea eliminar el cepo, y ellos piensan, lo digo, estoy digamos siendo exégeta de lo que piensa el gobierno, y ellos piensan empalmar eso con plata que entre del RIGI y finalmente, en un par de años para adelante, con lo que puede significar los dólares de ingreso de las exportaciones de energía, sobre todo de energía. Ese es el esquema que tiene en la cabeza. Es un esquema donde la centralidad la tienen los dólares, no en la cuestión del déficit. Ahora ahí, cuando vos apuntás demasiado a que la centralidad, como decís, sea solamente los dólares, te puede aparecer un problemita que se te convierte en un problemón en cualquier momento, ¿no? Porque estamos viendo que hay una desaceleración, una devaluación muy importante en Brasil, que va evidentemente a continuar durante 2025. Hay que ver qué pasa a partir de la asunción de Trump en Estados Unidos, donde sabemos que ha anunciado, por lo menos en el discurso electoral, una serie de medidas de carácter bien proteccionista, y como correlato de esto también China, que ya viene devaluando, dice, bueno, si Estados Unidos devalúa, nosotros también devaluamos, y Argentina como que va en un tren acelerando para el otro lado. A ver, este modelo puede salir bien o puede sostenerse. Salir bien significa que se mantenga en el tiempo, siempre que le inyectes dólares, pero el problema, insisto, no estás resolviendo el problema del fondo, que es el flujo de los dólares, porque no es que vos se te incrementaron las exportaciones y entonces tenés más dólares para sostener un tipo de cambio. Pero digo, si se produce el problema, va a tener que inyectar todavía más de lo que especula. Exacto. O de los 11.000 millones que prevé Milei. Y no sé si vas a conseguir tanta gente en el mundo, o tantos organismos financieros o bancos que te la presten tan fácilmente. No, es difícil que eso suceda, pero además, si saliera bien, hago comillas mientras lo digo, si saliera bien, en el mejor de los casos, básicamente destruís la industria. Porque esto es indefectiblemente así. No sé, o sea, si yo voy a sostener este tipo de cambio y
Después pasan cosas, en el mundo pasan cosas, vos las mencionabas bien, lo de Estados Unidos no nos ayuda, probablemente si Trump quiere hacer política monetaria te termine subiendo la tasa, con lo cual tampoco te ayuda, lo de Brasil no te ayuda, y vos estás empecinado en sostener ese tipo de cambio, con lo cual el escenario para la producción industrial y para en general lo que produce la Argentina es un gran problema. También te puede salir mal, que es que básicamente en algún momento todos los actores que están ahora todos felices y contentos y que descorchan y que invierten en los bonos, mañana digan, che, no hay dólares para mí, porque ahora también el gobierno está enamorado del cepo de manera fenomenal, y eso te ayuda a que todo esto tenga este correlato, porque si yo no puedo comprar dólares, por ejemplo, termino demandando bonos, entonces los bonos tienden a subir. ¿Qué pasa si sucede lo inverso? Si me eliminan la limitación cruzada y yo agarro y compro algún otro bien o demando bonos en dólares y demás. El escenario probablemente cambie, con lo cual la discusión de la eliminación del cepo es una discusión muy importante. Yo creo que el gobierno va a querer hacerlo después de las elecciones Yo no sé y si va a este tratar año. de llegar en clave electoral con una única bandera: bajamos la inflación. Bajamos la inflación a costa de poder adquisitivo y bajamos la inflación, no, esto lo digo yo, no, naturalmente, a costa de tener un tipo de cambio fijo con todos estos efectos que veníamos mencionando. Hola Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Claudio Mardones te saluda. Hernán, te hago una pregunta, porque ayer en la entrevista, en esta extensa entrevista que hemos desmenuzado para analizar distintos aspectos del discurso público del presidente Javier Milei, bueno, viste, hablaron sobre la posibilidad de quitar el cepo, pero en un momento le menciona el entrevistador a Milei y dice, bueno, pero ¿no habría alguna forma de poder hablar con las grandes multinacionales, que tienen presencia en la Argentina, para que de repente todos los dólares que no han podido girar a sus casas matrices durante los últimos años, ahora no lo giren abruptamente y eso pueda también lograr contar con ellos como socios a la hora de encontrar una salida del cepo? Bueno, y ahí Milei lo que dijo, bueno, no, primero para poder conseguir eso tenemos que dar garantías y continuar en este sentido. ¿Qué evaluación haces ahí? Porque ahí pareciera como que hay una sobreventa de sacar el cepo, pero es como decís vos, se ve un Milei que está cada día más abrazado al cepo. Entonces, ¿cómo interpretas eso? No, está enamorado del cepo, no hay ninguna duda. Lo que está diciendo es, yo necesito dólares porque el stock del ahorro, en este caso de las empresas grandes multinacionales, supongamos, en el ejemplo que vos ponías, es muy grande y necesito dólares para respaldar si esas empresas quieren girar todos juntos. Claro, hoy parece no que reconociera claramente, que si directamente giraran esos dólares repentinamente, habría cepo para un quinquenio más, quizás. Sí, o corres el riesgo de que se te dispare el tipo de cambio. Por eso te preguntaba. Digamos. Porque parece que hablaron sobre una debilidad, viste, muy poco abordada en este contexto y especialmente con esa narrativa. Claro, porque porque sus políticas son cosméticas. Entonces, consiguen dólares, por ejemplo, ahora hacen el repo. Entonces vos decís, uy, qué bueno, te dieron dólares. Sí, fantástico, mirá cómo mejoró la hoja del balance. Sí, mejoró la hoja del balance. Pero destrozo el balance del Tesoro. Cuando el Tesoro tenga que pagar el repo, ¿a quién le va a pedir los dólares? ¿De dónde los va a sacar? No, tiene superávit fiscal, sí. ¿Y a quién le va a comprar los dólares? Claro. Al Banco Central. ¿De dónde los va a sacar? Entonces, es ingenuo esto, porque eso te lleva a un único punto, que es de dónde salen los dólares finalmente. Claro. Sí, porque alguno me puede decir, bueno, pero si te consigo dólares de la balanza comercial, fantástico, ese es el objetivo. Lo que pasa es que no está sucediendo. De hecho, en el REM que salió en el día de ayer hay un dato que es para mí muy ilustrativo de la discusión de futuro. Calculan, las consultoras, cuánto va a ser la balanza comercial con dólar blend. Vieron que el dólar blend es la liquidación del 20% de las exportaciones en los dólares bursátiles. Sí. Bueno, ¿cuánto con eso y cuánto sin el blend? Bueno, con el blend, esto significa sostener el cepo, que es lo que preveemos, en el 2025
la balanza comercial te da menos 1.000 millones. Con lo cual, lo que dijo Cavallo respecto de la cuenta corriente, que ya es negativa, pero negativa con un año donde la balanza comercial te dio recontrapositivo, se super agrava para el año 2025, lo que hablábamos hace un ratito. ¿Cómo vas a hacer? Porque el escenario es todo metiéndote presión. Bueno, la única forma que tienen es conseguir dólares de donde sea. Por eso estamos todos los días discutiendo lo mismo y por eso está la nota de recién de los 11.000 millones de dólares. Es más, creo que la nota dice se conforma con 11.000 millones de dólares porque quieren más, porque necesitan más, porque si las empresas quieren girar sus utilidades al exterior no tienen para atender eso, más la demanda de la gente que quiere atesorar y demás, no tienen, o el turismo, no lo tienen.